El aire de Valencia estaba impregnado de olor a pólvora y flores, un recordatorio constante de que las fallas se acercaban. Caminaba por las calles del barrio del Carmen, donde cada esquina parecía susurrar historias de un pasado vibrante. La rutina de mi vida diaria se había vuelto monótona, marcada por la falta de conexión con mi pareja. Los días se sucedían sin emoción, como si el tiempo se hubiera detenido. Recibí la noticia del regreso de mi hijastro con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Había pasado años desde que lo vi partir en busca de su propio camino, y ahora, al volver, parecía traer consigo un aire fresco que hacía tiempo no respiraba. Su llegada despertó en mis recuerdos olvidados, momentos en los que la vida era más intensa y menos predecible. En una tarde soleada, mientras paseábamos por la playa de la Malvarrosa, él compartió anécdotas sobre sus viajes. Hablaba con tal pasión que me sentía atraída por su entusiasmo. Era como si el niño que había conocido alguna vez regresara con una nueva perspectiva del mundo. Me reí con él, disfrutando de su compañía más de lo que había disfrutado en años. Sin embargo, esa alegría pronto se vio ensombrecida por la realidad de mi matrimonio. Las conversaciones con mi pareja eran escasas y superficiales. La chispa que alguna vez nos unió se había apagado lentamente. Al final del día, regresaba a casa sintiéndome vacía y sola. En contraste, el tiempo con mi hijastro era refrescante, cada palabra suya resonaba en mí como un eco lejano de lo que solía ser. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotografías familiares en un álbum polvoriento, una imagen llamó mi atención, una instantánea nuestra durante unas vacaciones pasadas. En ella aparecíamos sonrientes y llenos de vida, yo era más joven y despreocupada. Un comentario casual suyo sobre cómo había cambiado el tiempo me hizo reflexionar sobre cuánto también había cambiado yo. ¿Te acuerdas cuando solíamos ir a esas ferias? Siempre me llevabas a montar en las atracciones, dijo él con una sonrisa nostálgica. Asentí sintiendo cómo las memorias comenzaban a fluir como un río desbordado. Eran tiempos sencillos, respondí mientras buscaba palabras para expresar el vacío que había llenado mis días desde entonces. Fue entonces cuando mencionó algo inesperado: a veces pienso en lo diferente que sería todo si hubieras tomado otras decisiones. Sus palabras resonaron en mí como un campanazo lejano, me hizo dudar sobre mi vida actual y las elecciones que había hecho. La tarde continuó entre risas y recuerdos compartidos, pero no pude evitar sentir una tensión creciente entre nosotros. La conexión emocional era palpable. Cada mirada suya parecía atravesar las barreras invisibles que había levantado para protegerme del dolor del deseo prohibido. Al regresar a casa esa noche, el silencio fue ensordecedor. Mi pareja estaba sentado frente al televisor, absorto en un programa cualquiera mientras yo me perdía en mis pensamientos. La idea de lo que podría ser si decidiera seguir ese camino nuevo e incierto me aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. Me senté junto a él sin saber qué decir o cómo romper el hielo que nos separaba. La rutina diaria parecía aún más pesada después de haber experimentado breves momentos de felicidad genuina. Cada instante con mi hijastro se convirtió en un refugio donde podía recordar quién era realmente. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor de su regreso y las posibilidades infinitas que traía consigo. ¿Era posible dejar atrás la monotonía? ¿Podría atreverme a explorar esta nueva conexión sin temor al juicio o a las consecuencias? Mientras contemplaba la luna desde la ventana, decidí que debía enfrentar mis sentimientos antes de que se volvieran incontrolables. A medida que los días pasaban y nuestras interacciones se volvían más frecuentes, sentía como los límites entre lo correcto y lo incorrecto comenzaban a desdibujarse. El dilema creció dentro de mí: ¿debía seguir siendo leal a un matrimonio sin amor, o arriesgarme por algo desconocido pero apasionante? Con cada encuentro casual en cafeterías o paseos por el centro histórico, la atracción crecía como fuego, avivándose con cada chispa lanzada al aire. Una tarde decidimos visitar uno de esos bares típicos del barrio donde solíamos ir hace años. El ambiente vibrante contrastaba con nuestra situación actual. Las risas resonaban alrededor nuestro mientras yo intentaba mantener una conversación ligera sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía estar cargada de significados ocultos entre nosotros dos,
cada risa compartida era un recordatorio del deseo latente que no podía ignorar más tiempo. ¿Te gustaría ir a ver las fallas juntos?, pregunté impulsivamente al final de nuestra charla. Su mirada iluminó su rostro mientras asentía entusiasmado. Esa simple invitación encendió algo dentro mío, la posibilidad real de vivir algo diferente, aunque también trajo consigo una ola abrumadora de culpa e incertidumbre sobre lo correcto o incorrecto. Mientras nos alejábamos del bar bajo las luces titilantes del atardecer valenciano, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa entre lo familiar y lo desconocido. El futuro parecía incierto pero lleno de promesas tentadoras, solo necesitaba decidir si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por volver a sentirme viva nuevamente. Mi corazón latía aceleradamente ante la idea del encuentro inminente. ¿Sería este el momento decisivo o simplemente otro paso hacia el abismo emocional? Con cada paso hacia adelante sentía como el peso del secreto comenzaba a apoderarse lentamente de mí. Ya nada volvería a ser igual después de este regreso inesperado. Mientras revisábamos el viejo álbum de fotos, una sensación de nostalgia me envolvía. Las imágenes estaban llenas de momentos que parecían pertenecer a otra vida, una en la que las risas y la felicidad eran más frecuentes. Las páginas amarillentas contaban historias de veranos interminables, de fiestas familiares y de días soleados en la playa. Con cada fotografía, revivía recuerdos que había enterrado bajo la rutina de mi matrimonio. «Mira esta», dijo él, señalando una foto donde ambos éramos niños, corriendo por la orilla del mar. Su risa era contagiosa, y por un instante el tiempo se detuvo. Me perdí en sus ojos, recordando cómo solíamos ser antes de que la vida nos separara. La presión de mantener las apariencias era palpable. Mi pareja estaba en otra habitación, ajena a lo que sucedía entre nosotros. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante en mi mente. Sin embargo, el magnetismo entre nosotros era innegable, cada mirada y cada sonrisa parecían cargar un significado oculto. ¿Recuerdas cuando construimos aquel castillo de arena?, preguntó con una chispa traviesa en su voz. Asentí mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro. La calidez del recuerdo me envolvió y me hizo olvidar momentáneamente las complicaciones del presente. En ese instante el mundo exterior se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. Mientras pasábamos las páginas del álbum, un silencio cargado de emociones se instaló entre nosotros. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar una misma fotografía. La conexión fue eléctrica, un escalofrío recorrió mi espalda al sentir su piel contra la mía. «Lo siento», dijo él con una risa nerviosa. «No quería incomodarte». No pude responder, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras el aire se volvía denso con la tensión no resuelta entre nosotros. Era un juego peligroso del que no sabía si quería escapar o adentrarme más. Continuamos mirando las fotos, pero mis pensamientos estaban lejos del álbum. La imagen de su rostro tan cerca del mío me hizo perderme en un mar de posibilidades prohibidas. El deseo de compartir algo más que recuerdos crecía como un fuego incontrolable. De repente nuestras miradas se encontraron con intensidad, había algo en su expresión que desnudaba sus propios sentimientos ocultos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. Un roce suave al principio, pero cargado de todo lo que habíamos reprimido durante años. El momento fue fugaz pero intenso, el sabor del riesgo era casi adictivo y me dejó sin aliento. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos en medio de un acto ilícito. Esto no debería haber pasado, dije finalmente tratando de recuperar la compostura mientras el corazón aún latía desbocado en mi pecho. Él asintió lentamente pero había una chispa en sus ojos que decía lo contrario. Sabía que ambos estábamos navegando aguas inexploradas y peligrosas, el deseo había sido liberado y ya no podía ser ignorado. Decidimos cerrar el álbum y cambiar de tema para evitar más complicaciones emocionales. Sin embargo, el silencio entre nosotros estaba cargado con un nuevo entendimiento, ya nada sería igual después de ese beso accidental. La noche avanzó lentamente mientras intentábamos volver a la normalidad, pero cada palabra parecía estar impregnada con lo que acababa de suceder entre nosotros. La presión por mantener las apariencias ante mi pareja seguía pesando sobre mis hombros como una losa pesada.
Finalmente decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos confusos. Las luces brillantes de Valencia iluminaban la noche oscura mientras escuchaba el murmullo lejano del barrio del Carmen lleno de vida nocturna. En esos momentos solitarios, reflexioné sobre mi vida actual, un matrimonio sin amor ni conexión emocional real frente a esta nueva chispa que había resurgido inesperadamente desde su regreso. Era como si hubiera despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Regresé al salón donde él aún estaba sentado, observando el álbum cerrado sobre la mesa como si contuviera todos nuestros secretos más profundos. Me senté frente a él nuevamente y nuestras miradas se encontraron otra vez. Esta vez no había palabras necesarias para describir lo que sentíamos. El tiempo pasó lentamente mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas para evitar mencionar lo ocurrido entre nosotros nuevamente. Pero cada risa compartida parecía llevar consigo un eco silencioso del beso robado, un recordatorio constante del abismo emocional al que nos estábamos acercando sin quererlo. Las horas transcurrieron hasta que decidí regresar a mi habitación antes de que amaneciera. Sabía que debía enfrentar a mi pareja eventualmente y esa idea me llenaba de ansiedad e incertidumbre sobre cómo manejarlo todo. Mientras caminaba hacia mi habitación con pasos silenciosos, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo desde su regreso. Los viejos recuerdos habían cobrado vida nuevamente y ahora también estaban acompañados por nuevos sentimientos complicados e inconfesables. Una parte profunda dentro de mí anhelaba explorar esa conexión renovada mientras otra parte luchaba contra los remordimientos por traicionar lo poco que quedaba en mi matrimonio vacío. La dualidad era abrumadora, cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles. La noche terminó sin más incidentes significativos pero dejó tras sí una sensación inquietante. Algo dentro mío había cambiado irrevocablemente tras ese beso inesperado y ahora debía enfrentar lo inevitable. ¿Qué haría yo con este nuevo deseo? No tenía respuestas claras ni siquiera para mí misma, solo sabía que debía tomar decisiones pronto antes de que este juego emocional nos consumiera a ambos por completo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y confuso. Me desperté con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Miré a mi alrededor, el silencio de la casa era abrumador. Mi pareja ya había salido para trabajar, dejando tras de sí una rutina monótona que ahora parecía aún más pesada. El recuerdo del beso seguía fresco en mi mente. Era un momento que había desatado una tormenta de sentimientos reprimidos. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos se centraron en el hijastro. Su regreso había reavivado algo dentro de mí que creía perdido. La conexión emocional que habíamos compartido durante su infancia parecía haber resurgido con fuerza. Me encontré revisando las fotografías en el álbum nuevamente, cada imagen evocaba risas y momentos compartidos. Pero también traía consigo un peso de culpa por lo que estaba sintiendo ahora. La atracción era innegable y cada vez más difícil de ignorar. Decidí salir a caminar por el barrio del Carmen, buscando claridad entre las estrechas calles llenas de historia. El bullicio del mercado me envolvía mientras los vendedores ofrecían sus productos frescos. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. En uno de los bares típicos, pedí un café y me senté en una mesa apartada. Observaba a la gente pasar, cada rostro reflejando historias propias. En ese momento, la culpa me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía estar disfrutando de la vida mientras traicionaba mi matrimonio? La conexión emocional con él crecía como una sombra sobre mí. Al regresar a casa, encontré al hijastro sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Al verme entrar, levantó la vista y sonrió. Ese gesto encendió algo dentro de mí. Era como si el mundo se detuviera por un instante. Nos sentamos juntos y conversamos sobre trivialidades, pero había un subtexto palpable entre nosotros. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta más tarde?, preguntó él, rompiendo brevemente el silencio tenso que nos rodeaba. Claro, respondí sin pensarlo demasiado. La tarde llegó rápidamente y decidimos pasear por la playa de la Malvarrosa. El sonido de las olas rompía contra la orilla mientras caminábamos lado a lado. Las risas de los niños jugando en la arena resonaban en el aire y yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades.
Mientras nos sentábamos en un banco frente al mar, comenzamos a hablar sobre nuestros sueños y aspiraciones. Él compartió sus planes para el futuro y yo hablé sobre mis deseos olvidados. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más, la distancia emocional que había mantenido durante años se desvanecía lentamente. Es difícil dejar atrás lo que hemos vivido, comentó él con sinceridad. Sí, respondí mientras miraba hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar, a veces parece que hemos perdido nuestra esencia. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre el banco. En ese instante todo cambió nuevamente, un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar nuestro beso anterior. Nuestros ojos se encontraron y por un breve momento, las preocupaciones desaparecieron. Nuestros labios se encontraron, pensé sin poder evitarlo, ese recuerdo ardiente llenó mi mente mientras me debatía entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Regresamos a casa más tarde esa noche con una tensión palpable entre nosotros. Cada palabra era medida y cada gesto cargado de significado oculto. La culpa seguía acechando mis pensamientos como un ladrón en la oscuridad. Al llegar a casa, decidí preparar algo ligero para cenar antes de enfrentarme al inevitable silencio con mi pareja al regresar del trabajo. Mientras cocinaba, no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta aquí, cómo era posible sentirme tan viva junto a él cuando todo lo demás parecía marchitarse lentamente. Esa noche cenamos juntos sin intercambiar muchas palabras, ambos sabíamos que algo había cambiado pero ninguno estaba dispuesto a mencionarlo abiertamente. Las miradas furtivas eran suficientes para alimentar mis dudas internas mientras intentaba mantener las apariencias ante mi pareja. Finalmente, después de una cena silenciosa y tensa, me retiré a dormir temprano bajo pretexto del cansancio acumulado durante el día. El sueño no llegaba fácilmente, mis pensamientos eran como olas rompiendo contra las rocas, caóticos e incontrolables. El día siguiente llegó sin piedad, cada minuto transcurrido aumentaba mi ansiedad sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. A pesar del deseo creciente por explorar esta nueva conexión emocional con él, sabía que debía tener cuidado, cualquier paso en falso podría llevarme al abismo del arrepentimiento. Durante los días siguientes nos encontramos más veces a solas, cada encuentro intensificaba nuestra conexión emocional mientras luchábamos contra los fantasmas del pasado y las expectativas del presente. A menudo nos encontrábamos hablando hasta altas horas de la noche o compartiendo pequeñas aventuras por Valencia sin pensar en las consecuencias. Una tarde decidimos ir a ver las fallas. La ciudad estaba llena de vida y color mientras los gigantescos ninots adornaban las calles vibrantes con fuego e ilusión temporalmente olvidada por todos nosotros. Caminamos entre la multitud riendo y disfrutando del ambiente festivo como si fuéramos jóvenes otra vez. Sin embargo, cuando caía la noche y los fuegos artificiales iluminaban el cielo estrellado sobre nuestras cabezas, sentí como esa chispa encendida dentro mío empezaba a consumirlo todo nuevamente. Pasión reprimida mezclada con miedo e incertidumbre ante lo desconocido. Mientras observábamos juntos las luces brillantes estallar en colores vibrantes sobre nosotros, no pude evitar pensar en cómo nuestras vidas habían tomado caminos inesperados pero profundamente conectados entre sí ahora más que nunca. Fue entonces cuando una discusión espontánea surgió acerca del futuro. Él expresaba sus deseos por salir adelante sin ataduras ni miedos mientras yo luchaba internamente contra mi propia realidad insatisfactoria impregnada por años perdidos esperando cambios significativos que nunca llegaron realmente. Las palabras volaban entre nosotros cargadas de emoción hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos que algo iba a romperse o liberarse finalmente. Y así fue como esa noche nuestros corazones tomaron decisiones difíciles sin previo aviso ni preparación alguna. Nuestros labios se encontraron nuevamente bajo el cielo iluminado por fuegos artificiales desafiando toda lógica o razón establecida hasta entonces. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad de mis pensamientos. Aún podía sentir el eco de lo que había sucedido la noche anterior. Había sido un acto impulsivo, una decisión tomada en un momento de vulnerabilidad. Pero ahora al despertar sola, la realidad se hacía más pesada. Las dudas comenzaron a asediarme mientras me preparaba para enfrentar el día. ¿Qué significaba todo esto? La conexión que habíamos compartido era intensa, pero también llena de complicaciones.
Cada mirada, cada palabra susurrada en la penumbra del hotel discreto donde pasamos la noche juntos, resonaban en mi mente como un eco persistente. ¿Era esto un desliz o algo más profundo? Al llegar a casa, el ambiente era el mismo de siempre, frío y distante. Mi pareja estaba sentado en la mesa del comedor, absorto en su teléfono móvil. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre mí, recordándome lo que había dejado atrás. Intenté actuar con normalidad, pero mis manos temblaban al servir el café. ¿Te encuentras bien?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Su tono era casual, como si no le importara realmente mi estado emocional. Sí, solo un poco cansada, respondí, aunque sabía que esa no era la verdad. La culpa comenzaba a arrastrarse por mis venas como un veneno lento y doloroso. Mientras tomábamos el desayuno en silencio, mi mente divagaba entre los recuerdos y las decisiones que debía tomar. La vida cotidiana parecía continuar sin alteraciones externas, sin embargo, dentro de mí todo estaba revuelto. Las imágenes del pasado volvían a surgir, risas compartidas y momentos de complicidad que habían desaparecido en los últimos años. La tarde llegó y me encontré caminando por las calles del barrio del Carmen. Las vibrantes luces de los bares y las conversaciones animadas me envolvían como un abrazo cálido en contraste con mi estado interno. Sin embargo, cada rayo de alegría ajena solo reforzaba mi melancolía. Me senté en una terraza a observar a la gente pasar, intentando encontrar respuestas entre las risas y los murmullos de los extraños. En ese momento vi a un viejo amigo cruzar la calle, su mirada se posó sobre mí y se acercó con una sonrisa amistosa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?, preguntó con genuina curiosidad. Bien, dentro de lo posible, respondí evasivamente. Él notó algo extraño en mí. Te veo diferente, comentó mientras tomaba asiento frente a mí. Las palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano, no podía evitarlo, había cambiado y no solo por fuera. Es solo mucho trabajo, intenté restarle importancia. Pero él no se dejó engañar fácilmente. Si hay algo más, sabes que puedes contar conmigo. La conversación continuó fluyendo entre anécdotas y recuerdos compartidos, pero mis pensamientos volvían constantemente al otro lado de esta nueva vida que había comenzado a explorar sin quererlo. El día se desvaneció rápidamente y regresé a casa sintiéndome aún más confusa sobre lo que había hecho y lo que significaría para mi vida futura. Cada rincón parecía estar lleno de ecos silenciosos sobre decisiones no tomadas y caminos no recorridos. Esa noche decidí escribirle un mensaje al hijastro. Necesitaba aclarar lo sucedido entre nosotros y entender si esto era solo una fase pasajera o algo más serio. Con cada letra pulsada en mi teléfono sentía como el peso del secreto crecía en mi pecho. Finalmente opté por enviarle «¿Podemos hablar?». La respuesta llegó casi instantáneamente, claro. Mi corazón dio un vuelco ante la inminente posibilidad de volver a verlo. Quedamos para encontrarnos en uno de esos bares del barrio donde solíamos ir juntos cuando él era más joven. El lugar tenía su encanto, luces tenues y música suave creando una atmósfera acogedora donde las palabras podían fluir sin juicio ni presión externa. Al llegar allí me sentí atrapada entre dos mundos, el pasado familiar donde todo parecía seguro y este nuevo presente lleno de incertidumbre pero también emoción latente. Al verlo entrar por la puerta, una oleada de sentimientos me invadió nuevamente, sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa e interés cuando nuestras miradas se encontraron. Nos sentamos juntos en una esquina apartada del bar, el murmullo general nos envolvía mientras nos sumergíamos en nuestra conversación privada. Hablamos sobre trivialidades al principio, la vida cotidiana, recuerdos nostálgicos, pero pronto llegamos al punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos abordar lo inevitable. Lo ocurrido aquella noche fue inesperado, comenzó él con cautela. Sí, admití mientras jugaba nerviosamente con mi vaso, no sé qué significa para nosotros. La tensión crecía entre nosotros como si fuera palpable, cada palabra pronunciada era un paso hacia lo desconocido. Finalmente él rompió el hielo diciendo, no puedo dejarlo pasar sin saber si esto es real. En ese instante comprendí que ya no podía seguir ignorando mis sentimientos ni las consecuencias potenciales de esta relación secreta que estaba floreciendo entre nosotros. La conexión emocional era demasiado fuerte para ser ignorada,
sin embargo, eso también significaba enfrentar mis temores más profundos sobre perder todo lo conocido por algo incierto pero tentador. A medida que avanzaba la conversación hacia territorios más delicados e íntimos, donde nuestros corazones parecían latir al unísono, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás posible para mí ni para él. Había cruzado límites invisibles e indeseables, ahora estaba comprometida emocionalmente con alguien cuya vida estaba intrínsecamente ligada a la mía por razones complejas e inextricables. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, sentí como las decisiones estaban tomando forma dentro de mí como piezas encajando lentamente en un rompecabezas complicado pero intrigante. Todo parecía estar cambiando irremediablemente desde aquel primer beso hasta este momento decisivo lleno tanto de esperanza como temor por lo desconocido. Sin embargo, sabía que este camino podría llevarme hacia lugares oscuros e inesperados si no tenía cuidado con mis pasos futuros. Después de todo, hay momentos en los cuales uno debe decidir si seguir adelante o retroceder antes que sea demasiado tarde. El murmullo de la ciudad resonaba en mis oídos mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, sintiendo el peso de las miradas ajenas. La gente siempre tiene algo que decir, y más aún cuando se trata de relaciones poco convencionales. Los rumores empezaban a circular como sombras al acecho, dispuestas a atraparme en un momento de descuido. La presión del juicio social se hacía palpable, no era solo una cuestión de moralidad, sino de supervivencia emocional. Un amigo cercano me abordó en una esquina del mercado. Su expresión era seria, casi preocupada. He escuchado cosas, dijo, y su tono me hizo temer lo peor. ¿Es cierto que estás viendo a alguien? ¿Sabes que la gente habla? Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. La verdad se estaba convirtiendo en un monstruo que amenazaba con devorarme. Solo son rumores, respondí con una sonrisa nerviosa, intentando restarle importancia. Pero él no parecía convencido. No te metas en problemas. Tu matrimonio no es fácil, lo sé, pero esto podría complicarlo todo. En su mirada había un destello de preocupación genuina, como si estuviera tratando de protegerme de mí misma. La conversación me dejó inquieta. Mientras caminaba hacia casa, los ecos de sus palabras resonaban en mi mente. ¿Qué estaba haciendo realmente? Las emociones que había cultivado en secreto comenzaban a florecer y a desbordarse como un río descontrolado. El encuentro con mi hijastro había reavivado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Decidí asistir a un evento familiar esa noche, una reunión que prometía ser tensa pero necesaria. La familia siempre ha sido el núcleo de mi vida, y aunque la conexión con mi pareja era frágil, sentía la obligación de mantener las apariencias ante todos. Al llegar al lugar, el bullicio y las risas llenaban el aire, sin embargo, yo me sentía distante como si estuviera observando desde fuera. Las conversaciones giraban en torno a temas triviales, el clima, los planes para las vacaciones y las anécdotas del pasado. Pero cada vez que veía a mi pareja sonreír y charlar con los demás, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. ¿Cómo podía estar allí disfrutando cuando en mi interior luchaba con una tormenta emocional? A medida que avanzaba la noche noté la presencia de mi hijastro entre los invitados. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, fue suficiente para encender nuevamente esa chispa latente entre nosotros. La tensión era palpable y difícil de ignorar, cada palabra intercambiada parecía cargada de significado oculto. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió él al encontrarme sola en el patio trasero mientras todos estaban distraídos dentro. Sin pensarlo dos veces acepté, necesitábamos ese momento lejos del bullicio familiar. El aire fresco acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos por la acera empedrada bajo la luz tenue de las farolas. Cada paso se sentía como un acto prohibido y emocionante al mismo tiempo. No puedo dejar de pensar en lo que está pasando, confesó él mientras miraba hacia el suelo. Es complicado, respondí evasivamente sintiendo como mis defensas comenzaban a desmoronarse ante su sinceridad. ¿Y si nos arriesgamos? No quiero perderte, dijo con voz temblorosa. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si hubiera nombrado lo inconfesable. El silencio se instaló entre nosotros antes de que nuestros labios se encontraran brevemente bajo la luz pálida del jardín. Fue un gesto fugaz pero cargado de significado. Nos besamos.
Un instante robado a la realidad que nos rodeaba. Regresamos al interior con el corazón agitado y las emociones revueltas. Pero al cruzar el umbral nuevamente hacia la multitud familiar, la sensación del deber regresó aplastante sobre mí como una losa pesada. La cena continuó sin contratiempos visibles, sin embargo cada risa resonante parecía burlarse silenciosamente del dilema interno que enfrentaba. Las miradas curiosas no tardaron en llegar cuando mi pareja comenzó a hacer preguntas sobre mis planes futuros y mis intereses personales. No sé qué quiero hacer ahora, admití finalmente ante su insistencia mientras trataba de mantener una fachada tranquila. Siempre puedes contar conmigo, respondió él suavemente desde su lado. Esas palabras fueron un recordatorio doloroso del vínculo compartido pero también del abismo entre nuestras realidades actuales. La noche concluyó sin mayores incidentes aparentes, sin embargo, esa sensación inquietante permaneció conmigo incluso después de regresar a casa. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa e impenetrable mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. ¿Habría formas alternativas para manejar esta situación o simplemente estaba condenada a seguir sufriendo por decisiones equivocadas? Las horas siguientes fueron tortuosas. Darme cuenta del camino peligroso por el cual había optado me llenaba tanto de temor como deseo. El eco constante del beso resonando dentro mío hacía imposible escapar a mis pensamientos más oscuros. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? En medio del caos emocional que vivía decidí buscar claridad sobre lo que realmente deseaba, una vida llena de pasión, o seguir atrapada en una rutina insatisfactoria. Esa pregunta me persiguió durante días hasta convertirme en prisionera a mis propias emociones conflictivas. Finalmente llegó el día esperado para asistir al evento comunitario anual donde todos los vecinos se reunían para celebrar las fallas. Sería un momento perfecto para poner todo sobre la mesa y tomar decisiones definitivas respecto a mis sentimientos ocultos e inconfesables. Sin embargo, al llegar allí encontré a mi pareja conversando animadamente con algunos amigos cercanos mientras él estaba justo enfrente observándome desde lejos con esa mirada intensa llena tanto deseo como miedo compartido. Una invitación inesperada llegó entonces desde otra dirección. ¿Te gustaría acompañarme?, preguntó uno de los organizadores del evento dirigiéndose directamente hacia mí antes incluso que pudiera reaccionar ante tal pregunta inesperada. Aquel instante quedó suspendido entre dos mundos opuestos, quedarme junto a quien había compartido tantos años o arriesgarlo todo por algo nuevo e incierto. Una decisión crucial debía ser tomada antes que fuera demasiado tarde. La invitación resonó en mi mente mientras contemplaba la posibilidad de asistir al evento. Era un acto social que prometía ser una celebración, pero para mí representaba un dilema. La voz del organizador se desvanecía en el bullicio del bar, donde las conversaciones se entrelazaban con risas y brindis. La presión del deber se hacía palpable, como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. ¿Te gustaría acompañarme? Su mirada era directa, casi desafiante. No podía evitar pensar en la complicidad que había compartido con él desde su regreso. La atracción que había surgido entre nosotros era innegable, y cada encuentro parecía intensificarla. Claro, sería un placer, respondí, aunque una parte de mí dudaba. Las miradas de los demás me atravesaban como flechas invisibles, el juicio social siempre estaba presente, acechando en las sombras de nuestras decisiones. Mientras me preparaba para el evento, la imagen de mi pareja se cruzó en mi mente. ¿Cómo podría enfrentarme a él después de todo lo que había sucedido? Las conversaciones vacías y los momentos perdidos parecían más evidentes ahora que nunca. La rutina se había convertido en un refugio y al mismo tiempo en una prisión. El día del evento llegó con un cielo despejado y el aire impregnado de flores frescas. Las calles de Valencia estaban adornadas con banderas y luces brillantes por las festividades. A medida que me acercaba al lugar, el bullicio de la multitud me envolvía. Recordé cómo había disfrutado esos momentos en el pasado, sin embargo ahora todo parecía diferente. Al entrar al salón decorado con elegancia, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. El ambiente vibrante contrastaba con la frialdad que había experimentado en casa. Mi mirada buscó a mi hijastro entre los asistentes, y cuando finalmente lo vi sonriendo en una esquina, una oleada de calor recorrió mi cuerpo. «¡Qué bien que viniste!», exclamó al acercarse a mí. Su energía era contagiosa, me sentí viva por un instante.
No esperaba verte aquí. Yo tampoco, respondí con una sonrisa forzada mientras trataba de mantener las apariencias ante los demás. A medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones fluyeron naturalmente entre risas y anécdotas compartidas. Era como si el tiempo no hubiera pasado desde su regreso, cada palabra resonaba con una familiaridad reconfortante. Sin embargo, la culpa comenzaba a asomar su cabeza entre las sombras. En medio de la multitud, un amigo cercano apareció repentinamente y me saludó efusivamente. No sabía que vendrías. Te he estado buscando. Sus ojos se posaron sobre mi hijastro antes de volver a fijarse en mí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, respondí evasivamente mientras notaba cómo mis mejillas se sonrojaban ligeramente. La conversación continuó mientras intentaba ignorar la presión creciente dentro de mí. Pero cada risa compartida con él solo reforzaba lo que estaba sintiendo, deseaba más que solo amistad. Más tarde esa noche, mientras todos disfrutaban del baile y la música festiva, recibí un mensaje inesperado: ¿nos vemos después? Era él nuevamente, provocando ese torrente de emociones contradictorias dentro de mí. Me encontré buscando excusas para salir del evento antes de lo planeado. La idea de estar sola con él me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Finalmente decidí dar un paseo por las calles iluminadas del barrio del Carmen para despejar mi mente. El sonido de mis pasos resonando sobre el empedrado era casi hipnótico mientras caminaba sin rumbo fijo. Las luces brillantes reflejaban mis pensamientos confusos sobre lo que realmente quería hacer con esta situación tan compleja. En ese momento crucial decidí regresar al evento, sin embargo, cuando crucé la puerta nuevamente sentí como toda la energía cambió drásticamente. Mi pareja estaba allí conversando animadamente con otros invitados, su risa resonaba como un eco lejano en mis oídos. El instante fue como detenerse ante un precipicio profundo e incierto, debía acercarme a él o buscarlo. En ese momento sentí el peso del mundo sobre mis hombros, no podía seguir viviendo así entre dos realidades opuestas. Mientras intentaba ignorar las miradas curiosas alrededor mío, noté cómo mi hijastro se acercó lentamente hacia mí desde detrás del grupo donde estaba parado antes. Su expresión era seria pero llena de deseo reprimido, esa conexión emocional crecía entre nosotros cada vez más fuerte. ¿Podemos hablar?, preguntó suavemente antes de llevarme a un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. No sé si debería, murmuré nerviosa mientras recordaba las consecuencias potenciales de nuestras acciones. Solo quiero entender qué está pasando, insistió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras evaluaba mis sentimientos conflictivos. ¿Realmente quería arriesgarlo todo por esta atracción prohibida? La presión social seguía acechando como una sombra oscura detrás de cada decisión que tomara. Antes de poder responderle adecuadamente, escuchamos risas cercanas provenientes del grupo donde estaba mi pareja hablando animadamente. Eso rompió momentáneamente nuestra burbuja emocional creada allí mismo entre susurros cargados de significado implícito. La incertidumbre llenó el aire cuando regresamos juntos al evento principal donde todos parecían disfrutar sin preocupaciones ni juicios aparentes. Pero esa sensación no duraría mucho tiempo más, pronto recibiría otra invitación inesperada que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mí misma y lo que realmente deseaba para el futuro. La noche continuaría revelando sorpresas ocultas bajo capas superficiales, cada elección podría llevarme hacia caminos desconocidos e inexplorados. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlos? La música resonaba en el aire, un eco de risas y conversaciones que parecían pertenecer a otro mundo. Caminaba entre la multitud, sintiendo como cada paso me alejaba de la realidad que había conocido. La invitación inesperada había llegado como un rayo en medio de la tormenta, un evento familiar donde todos esperaban que yo fuera la misma de siempre. Pero no lo era. Las miradas de los asistentes se cruzaban con las mías, llenas de curiosidad y preocupación, como si pudieran leer mis pensamientos más oscuros. Mi pareja había revelado un secreto esa mañana. Algo que había mantenido oculto durante años, una relación anterior que había terminado mal y que aún pesaba sobre sus hombros. Este descubrimiento cambió todo. La imagen del hombre con el que había compartido mi vida se desvanecía, dejando al descubierto a un extraño lleno de inseguridades y sombras.
¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, tratando de mantener la calma mientras la ira y la tristeza luchaban por salir a la superficie. Porque pensé que habíamos superado eso, respondió con voz temblorosa. El silencio se instaló entre nosotros, pesado como una losa. En ese momento me di cuenta de que nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos y mentiras, una red de engaños que amenazaba con desmoronarse en cualquier instante. Mientras tanto, el evento continuaba su curso, ajeno a nuestro drama interno. Decidí dar un paseo por el lugar, buscando aire fresco para despejar mi mente. Las luces brillantes y los colores vibrantes del festival me envolvían en una especie de trance. Valencia nunca había sido tan hermosa ni tan opresiva al mismo tiempo. La playa de la Malvarrosa no estaba lejos, y una parte de mí anhelaba perderme en el sonido del mar, donde las olas pudieran borrar mis pensamientos confusos. Pero antes de llegar al mar, me topé con un conocido en uno de los bares del barrio del Carmen. ¿Cómo estás?, me preguntó con una sonrisa amable. Bien, respondí sin convicción. Solo disfrutando del festival. Su mirada era inquisitiva, sabía que algo no estaba bien. ¿Todo bien en casa?, insistió. Sí, claro, dije rápidamente, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. No podía permitir que nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo. Mientras regresaba al evento principal, sentí una presión creciente en mi pecho. Cada risa y cada conversación a mi alrededor parecían burlarse de mí, todos parecían felices mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Fue entonces cuando lo vi, mi hijastro estaba allí, hablando animadamente con unos amigos. Su risa resonó como música familiar en mis oídos, trayendo consigo recuerdos dulces y amargos a partes iguales. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él. Hola, dije intentando sonreír aunque el nudo en mi estómago se intensificaba. Hola. No esperaba verte aquí, respondió con entusiasmo genuino. Nunca es tarde para disfrutar del festival, respondí mientras miraba a su alrededor, sintiendo cómo el ambiente se transformaba a nuestro alrededor. Poco después nos encontramos alejados del bullicio del evento, era un rincón tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. La conexión entre nosotros parecía fluir naturalmente, como si nunca hubiera habido distancia entre nuestras vidas. ¿Cómo te sientes desde tu regreso?, pregunté sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Es raro estar aquí otra vez, admitió mientras jugaba nerviosamente con su bebida. Siento que hay muchas cosas no dichas. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Había tantas cosas no dichas entre nosotros, secretos ocultos bajo capas invisibles pero palpables. Quizás deberíamos hablar más sobre eso, sugerí cautelosamente. Él asintió lentamente, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en un laberinto emocional del cual no sabíamos cómo salir. De repente un grupo pasó corriendo cerca nuestro gritando emocionados por algún espectáculo cercano, su energía era contagiosa y nos hizo reír juntos sin pensar en las consecuencias. Fue entonces cuando ocurrió, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa donde estábamos sentados. La conexión fue eléctrica e innegable, sentí como el aire se volvía denso entre nosotros mientras nuestras miradas se encontraban intensamente por primera vez desde su regreso. Nuestros labios se encontraron en ese instante fugaz antes de darme cuenta del peligro inminente al que nos estábamos exponiendo nuevamente. De repente recordé los secretos compartidos con mi pareja esa mañana, su revelación aún latente en mi mente como una sombra oscura sobre nuestra relación actual. El dilema entre el deber y el deseo volvió a surgir con fuerza aplastante, podía arriesgarlo todo por esta conexión. La tensión se rompió cuando decidimos levantarnos para volver al bullicio del festival. Ambos sabíamos que esa chispa no podía continuar ardiendo sin consecuencias graves para nuestras vidas ya complicadas. Sin embargo, incluso mientras caminábamos juntos hacia la multitud iluminada por luces coloridas y fuegos artificiales lejanos, sentía como cada paso era una mezcla entre esperanza y desesperación. Al llegar nuevamente al centro del evento familiar, me encontré rodeada por rostros sonrientes pero vacíos, todos parecían ajenos a mi lucha interna mientras yo intentaba mantener las apariencias ante ellos y ante mí misma. Y así fue como esa noche culminó,
atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido hacia alguien cuya presencia despertaba viejos deseos olvidados y la responsabilidad hacia aquel con quien había compartido tantos años, sin saber qué decisión tomar ni qué camino seguir adelante. Fue entonces cuando escuché risas provenientes detrás mío. Giré rápidamente solo para encontrarme frente a alguien inesperado, un amigo cercano cuyo rostro reflejaba sorpresa e inquietud al verme allí. La mirada de mi amigo se posó en mí, cargada de preguntas que no quería responder. Su expresión era un espejo de la confusión que reinaba en mi interior. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su tono era una mezcla de preocupación y curiosidad. Me sentía expuesta, como si cada decisión que había tomado estuviera a la vista. Era difícil mantener las apariencias cuando el corazón se debatía entre lo correcto y lo deseado. Sin embargo, no estaba lista para confesar la verdad que me consumía. Solo necesitaba un momento de aire, respondí con una sonrisa forzada. El ambiente del bar era acogedor, pero el calor de las miradas ajenas comenzaba a ser asfixiante. Las risas y conversaciones a mi alrededor se convertían en un murmullo distante, mientras mi mente se centraba en los recuerdos recientes. La forma en que su voz resonaba en mis oídos, el brillo en sus ojos, todo eso me atrapaba en una red de emociones contradictorias. «Te he visto más distante últimamente», continuó mi amigo, rompiendo el silencio incómodo. «¿Todo bien en casa?». La pregunta era directa y punzante como una aguja que perfora la superficie de un globo a punto de estallar. «Sí, todo está bien», respondí rápidamente, pero sabía que sonaba vacía. La verdad era que todo estaba lejos de estar bien. Las noches solitarias se habían convertido en rituales silenciosos donde la ausencia del amor se sentía más pesada que nunca. Mientras hablábamos, mi mente viajaba a esos momentos robados junto al mar, donde las olas rompían suavemente contra la orilla y los secretos parecían fluir con la brisa marina. Habíamos compartido risas y confidencias allí, cada instante había sido un refugio temporal del caos emocional. De repente una idea surgió entre mis pensamientos: ¿y si escapara? Un viaje improvisado podría ofrecerme claridad o al menos un respiro del peso de mis decisiones. Pero no podía simplemente huir, había responsabilidades que atender. Las luces del bar comenzaron a atenuarse mientras el tiempo avanzaba sin compasión. Decidí despedirme de mi amigo antes de que comenzara a hacer más preguntas incómodas. «Gracias por preocuparte», le dije mientras me levantaba con la intención de salir. Al abrir la puerta del bar, el aire fresco me golpeó como un balde de agua fría. Caminé sin rumbo fijo por las calles del barrio del Carmen, donde las sombras danzaban bajo las farolas titilantes. Cada paso parecía llevarme más lejos de mi realidad y más cerca de lo desconocido. Fue entonces cuando recordé ese viaje planeado hace meses, una escapada familiar a la playa de la Malvarrosa para disfrutar del festival Las Fallas. Mi pareja había mencionado hacerlo como una manera de reconectar, pero yo sabía que esa conexión ya estaba rota. De pronto decidí buscarlo, necesitaba respuestas y no podía seguir huyendo sin enfrentar lo inevitable. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá con expresión pensativa. El silencio entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que había algo más allá del simple desgaste cotidiano. «¿Vas a ir al viaje?», preguntó sin levantar la vista del televisor apagado frente a él. Su tono era neutral, pero había una tensión subyacente en sus palabras. «No lo sé», respondí honestamente mientras tomaba asiento frente a él. «Creo que deberías ir», dijo finalmente levantando la mirada hacia mí por primera vez esa noche. Sus ojos reflejaban una mezcla extraña, resignación y quizás un destello de esperanza. La idea del viaje comenzó a tomar forma en mi mente como una oportunidad para aclarar mis pensamientos y sentimientos sobre lo sucedido recientemente. Pero también sabía que ese espacio podría llevarme aún más lejos hacia decisiones difíciles. Esa noche no dormí bien, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera de control. Me desperté antes del amanecer con una sensación inquietante en el estómago. ¿Qué pasaría si decidiera ir? ¿Y si eso significaba cerrar definitivamente capítulos abiertos? Decidí prepararme para el viaje, cada prenda elegida con cuidado parecía simbolizar tanto mis deseos ocultos como mis responsabilidades ineludibles. Mientras empaquetaba mis cosas,
recordé las palabras susurradas entre risas y secretos compartidos junto al mar, nos besamos. Esa frase resonó como un eco lejano mientras cerraba la maleta. El día llegó rápidamente, me encontré conduciendo hacia la playa con una mezcla de emoción y temor palpitante dentro mío. Al llegar allí, el bullicio del festival llenó mis sentidos, música vibrante y colores brillantes contrastaban con mi estado emocional sombrío. Me perdí entre las multitudes durante horas, cada rostro desconocido parecía reflejar parte de mí misma, perdida e incierta sobre qué camino seguir adelante. En medio del caos festivo, recibí un mensaje inesperado, ¿dónde estás? Era él, su nombre iluminó mi pantalla como un rayo inesperado en medio de tormenta oscura. No respondí inmediatamente, sentí como el pulso se aceleraba al pensar que podría significar su mensaje justo ahora, cuando intentaba encontrar claridad lejos de todo esto. Finalmente decidí contestar, en Malvarrosa. La respuesta fue casi automática, no podía evitarlo aunque sabía que eso complicaría aún más las cosas entre nosotros. Un parpadeo fue suficiente antes de recibir otra notificación, voy para allá. Mi corazón dio un vuelco ante esa simple frase, estaba claro que no podía escapar tan fácilmente ni enfrentar esta situación sola. Mientras esperaba su llegada junto al mar agitado por las olas rompiendo contra la orilla dorada, comprendí que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente, o destruir cualquier posibilidad restante para recuperar lo perdido. Miré hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a teñirse con los colores cálidos del amanecer, sentía como los vientos soplaban fuerte contra mí como si fueran presagios anunciando algo inevitable. Y ahí estaba yo, atrapada entre dos mundos irreconciliables nuevamente, el deseo ardiente por lo prohibido frente al deber hacia lo conocido, sin saber qué consecuencias tendría este nuevo encuentro ni cuál sería realmente mi futuro.